Queridos hermanos y amigos, bendiciones a este su programa. Les damos la bienvenida a este su programa Charlas de Café con Biblia y estamos muy felices y agradecidos al Señor y a todos ustedes porque estamos hoy cumpliendo nuestro segundo año en la emisión ininterrumpida de este programa. Este es el episodio número 104. Tomando en cuenta que se publica un programa por semana, estamos hoy día cumpliendo con este programa ya 2 años que Gloria nos a Dios. animamos a hacer esto y estamos felices y contentos y todavía con muchas cosas aún para charlar, gracias a Dios. Doy la bienvenida al coanfitrión del programa, Pastor Jaime de la Vega. Jaimito, tu sentir, tu pensar al ver que, pucha, son 2 años que ya estamos en esto, hermano. Bendiciones. Gracias, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia y darles la bienvenida a este programa número 104 que producimos juntamente con el pastor Luis Jelincic, él en la yacta, yo a 4050 y tantos metros de altura sobre el nivel del mar aquí en el Alto. Mm. Luchito, dos años es una buena métrica para demostrar que hemos sido consistentes, ¿no? Tal vez esa fue, me acuerdo que cuando empezamos con esto y empezaron a avanzar los programas, creo que esa fue una de nuestros derroteros, ¿no? Queremos ser consistentes haciendo lo que estamos haciendo. La consistencia es parte digamos, poder ahora celebrar 2 años de producción. Luchito, ¿de cuántas cosas hemos hablado? Uy. ¿De cuántas cosas? ¿De cuántas cosas hemos hablado? Ahorita yo trato de recorrer rápidamente todos los rollos de película. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Ujú. Tal vez hemos tocado temas muy importantes, hemos hablado sobre guerra espiritual, hemos hablado sobre equilibrios en muchas cosas. Tal vez uno de los tiempos más, para mí, que creo que todo lo que hemos hecho es significativo, pero uno de los momentos que más, digamos, nos hemos esforzado, tú y yo nos hemos esforzado investigando y haciendo nuestro trabajo, fue cuando tocamos el tema de avivamientos y los generales de Dios, Luchito, ¿no? Que Mm. fue un periodo de nuestros programas, un periodo largo porque fueron meses que tocamos, pero culminamos trayendo a nuestro programa a un invitado que fue un protagonista, no un testigo, un protagonista y testigo presencial de aquel avivamiento de hace 50 años, ¿no? Entonces, yo haciendo una retrospectiva, hemos seguido tocando temas muy importantes. Luchito, creo que podemos estar, como tú decías, felices, podemos estar festejando estos 2 años de producción y animados porque hay muchas cosas todavía para hablar, Luchito. Hay muchas cosas para hablar todavía. Creo que tenemos que sacar roncha en muchos, en muchos, El en chisme nunca falta, hermano. muchos aspectos, ¿no? Pero Mm. a mí me alegra, Luchito, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Estábamos tocando un tema importante que era más, digamos, propicio dado el inicio de un nuevo año, ¿no? El inicio de un nuevo año. Y claro, ya estamos terminando, ya hemos terminado el primer mes, pero estábamos hablando sobre visión, ¿no? Luchito, a propósito de cumplir 2 años y a propósito de seguir adelante con nuestra charla de ahora, te paso la palabra. ¿Cómo vamos a dirigir, cómo vamos a hacer este programa 104, que es un número importante e icónico en nuestra producción? Contigo, querido hermano. Amén. Bueno, a tiempo de exteriorizarles, reiterar eso a todos los que nos siguen, a la alegría y la gratitud al Señor porque estamos acá todavía en pie y con ganas de seguir adelante. Pedirles que nos apoyen siguiéndonos, suscribiéndose a los canales en los cuales se emite este programa. Estamos en YouTube, el canal de Palabra Oportuna. Estamos en Facebook, los canales de Ministerios Macaira, Pastor Jaime de la Vega, también Jaime de la Vega, Mm. que está ahí. Eso también se reproduce en Palabra Oportuna en Facebook,
Comunidad Cristiana Río de Vida, estamos en Spotify, donde sea que nos pillen, pónganle un like, compartan, Mm. si desean, Ayúdennos. si desean tener más novedades, la idea es, o estar atentos de las novedades en cuanto a publicaciones, la idea es que se suscriban a los canales, compartan y podamos seguir adelante. Bueno, hemos estado hablando acerca de visión, la importancia de obtener la visión de Dios, y en el último programa estuvimos hablando acerca de, perdón, estoy con una pastilla Tranquilo. de mi garganta se me ha querido cerrar, así que quiero estar vigente, estoy con una pastilla de propóleo. Pero les decía, hermanos, hemos visto el último programa, hablamos un poco de Abraham como el visionario y cómo Dios Mm. utilizó el lenguaje de visiones, dándole visiones para impactar su alma y darle a Abraham una vislumbre basado en algo natural de cosas que ya estaban tal vez en el espíritu de él, de cosas que Dios estaba impartiendo, estaba dando respecto de cuál era el plan que Dios tenía para la vida de Abraham, siendo él el padre de la nación hebrea, podríamos Ex- decirlo así, la nación a través de la cual iba a venir en el momento indicado el Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo. Y bueno, para entrar ya en materia, alguien dijo, y creo que esto es correcto decirlo, que sueños y visiones son lenguaje del Espíritu Santo. Obviamente no ponemos las experiencias ni las visiones por encima de la autoridad de la palabra escrita de Dios, eso es importante establecerlo, pero Dios muchas veces comunica nuestras vidas en visiones y sueños. Y la Biblia da abundancia de información no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento acerca de hombres y mujeres que tuvieron, que fueron guías o tuvieron guía de Dios o recibieron aspectos del plan general que Dios tenía para ellos a través de sueños y visiones. Y uno de los ejemplos de esto es José, Exacto. que vino a ser sería que el bisnieto de Abraham, ¿no? Porque el hijo era Isaac, el nieto era Jacob o Israel, y uno de los hijos de Jacob o Israel fue José, que vino a ser bisnieto de Abraham, ¿no? Y Ujú. el relato de la vida de José empieza en Génesis capítulo 37. Y bueno, Hamilton, ¿qué tienes para decirnos? O puedo ir leyendo también y vamos sacando y extrayendo ahí algunas cosas, como tú gustes. Puedes ir avanzando en la lectura. Me parece que es un tema en el que estamos conectados. Ya. Entonces, Génesis 37, ahí podemos leer, dice, habitó a Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Este es su padre era Isaac, ¿no? Esta es la Ujú. historia de la familia de Jacob, José siendo de la edad de 17 años, uno de los hijos, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era medio chismosito en el buen sentido, era ñoño y corcho. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 7 o 5, verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les Exacto. dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces José es un soñador, ¿no? Esos sueños se los da Dios y tienen un cumplimiento profético en el tiempo, bastante interesante.
Pero algo que rescato de esto es que, bueno, aquí la escritura, no digo que sea así necesariamente, pero nos cuenta que en cierto, tal vez José tenía cierto grado de arrogancia, o al menos se explica, ¿no? Esa idea de contar sueños y esto y el otro y contar lo mal que hacen otras personas y todo. Y bueno, era mimado, tenía una chaqueta, una ropa, una chompa, lo que quieran, que tenía colores, era multicolor, era más bonito, o sea, destacaba, digamos, su persona, era diferente a como lo del resto, era un regalo de su padre. Y los hermanos eran una punta de envidiosos, la verdad es esa. Pero Ujú. qué importante es tener juicio y cuidado cuando uno va a hablar los planes y sueños que tiene de parte de Dios. Y es triste decirlo, pero a veces tenemos que cuidarnos de hablarlos a personas que a veces pueden sentir envidia y pueden hasta alegrarse de que nos vaya mal, lo diremos así. Y hay de esos individuos también en el reino de Dios, lamentablemente. Pero, ¿cómo piensas tú, Jaimito, acerca de esta introducción que la escritura nos da a la vida de José? Que ni siquiera él podía, creo que en su momento él no estaba ponderando en realidad todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y sufre ciertas situaciones complicadas precisamente tal vez por hablar demasiado abiertamente de lo que soñaba, ¿no? Contigo, hermano. Claro. Por ser muy ingenuo, ¿no? Gracias, gracias, Luchito. Era importante leer esto, porque cuando estamos hablando de visión, obviamente estamos enfocándonos en que es importante que cada persona, cada creyente tenga una visión revelada de su futuro de parte de Dios. Pero también esto tiene que ver con organizaciones, tiene que ver con ministerios, con iglesias. Pero cuando estamos hablando de visión, estamos leyendo los ejemplos más tempranos en los que Dios tenía que revelar cosas a través de visiones o a través de sueños, que es parte, Luchito. Un sueño, los sueños son digamos, un tema en los que la Biblia abunda, porque cuando llegamos, por ejemplo, al libro de Daniel, vemos que Daniel también era alguien que interpretaba sueños. Él tenía sueños, pero también él podía interpretar. Y acá cuando nosotros vemos la vida de José, nosotros ya tenemos la Biblia, nosotros ya sabemos que Josué pertenece a la línea mesiánica, o sea, que está dentro de la línea y el linaje de Israel. Ujú, Entonces, cuando vemos a José contando sus sueños, estamos viendo que Dios le dio a Josué una visión de su futuro cuando era jovencito. Y ujú. cuando tenía toda la inexperiencia, toda la arrogancia, tal vez, que tú señalas, Luis, ¿no? Porque claro, uno puede ya ver el perfil de hermanito que tenían, ¿no? Era el mimado, era el que le contaba las cosas a su papá, pero, Dios mío, esa era una persona que Dios iba a usar, pero se le está revelando. Ahora, yo me pregunto, cuando leo la historia, ¿tenía conciencia José de que Dios le estaba revelando su futuro? Por la forma en que actúa, yo pienso que sí tenía algún grado de conciencia, pero aquí hay algo que todos tenemos que tener en cuenta. Cuando vivimos por fe, Dios no nos va a revelar toda nuestra visión, toda la visión que tiene para nosotros de la noche a la mañana. Bueno, Lo va a ir haciendo poco a poco, lo va a ir construyendo. Es lo que hablábamos sobre Abraham, ¿no? Abraham fue tratando, Dios fue tratando con Abraham y le mostraba visiones, lo hizo subir a un monte alto, le dijo, mira dónde, todo lo que miras te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Después le dijo, mira las estrellas. Después le dijo, ofréceme a tu hijo. Y con todas esas cosas, Dios fue construyendo una visión, ¿no? Con Abraham, ¿no? Que mm, pudo ver los días de Jesús. En algún momento el Señor Jesús dijo, Abraham se gozó de que iba a ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces, pero es un proceso. Y yo me pregunto, cuando José está contando de manera ingenua, incauta, los sueños a sus hermanos, provocando la rabia, la ira de sus hermanos, yo a ratos me pregunto y digo, no, tal vez no solamente era imprudencia, creo que sí, ujú, había la imprudencia de un jovencito, pero yo creo que él estaba contando algo que Dios le estaba revelando. Yo creo que él tenía conciencia. Esto es soñado. Y esto me ha mostrado, claro, ¿no? A su papá lo hace renegar, Luis. A su papá lo hace renegar
porque dice el sol, la luna y las estrellas. Y claro, su papá, me imagino que ellos Te tenían algún estás tipo pasando, enano. claro, tenían algún tipo de simbologías para interpretar sueños y su papá interpreta, Luis. Estás diciendo que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos, o sea, el sol, la luna y las estrellas, nos vamos a postrar ante ti. Ahora, había ingenuidad, había esa imprudencia, había digamos, ese ímpetu que tiene el joven, pero yo creo que José estaba consciente de que esos sueños significaban algo que Dios le estaba revelando. Y los Mm. contaba un poquito para decir, ¿qué opinan ustedes? O sea, Dios me está mostrando, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? Digamos, todo lo que atravesó José en la historia, porque conocemos la historia. Era importante leer esta parte que leíste, Luchito, pero conocemos la historia porque en ese mismo capítulo sus hermanos lo venden, ¿no? Lo venden como esclavo a una caravana, ¿no? Lo traicionan porque es enviado por su papá para saber de sus hermanos, pero cuando llega donde sus hermanos complotan contra él y Luchito querían matarlo, lo Mm, querían. Si no me equivoco, es Judá el que lo salva, tal vez tú me puedas corregir, pero sí. había uno de sus hermanos que lo protege y dice, no, no lo mataremos, lo echaremos al hueco, a la cisterna, ¿no? Y bueno, igual en la cisterna él iba a morir, él igual iba a morir, pero ahí aparece una caravana y alguien dice, no lo venderemos, no que no sea su sangre, la sangre de nuestro hermano sobre nosotros, lo venderemos y hacen un plan para deshacerse de su hermano, inventan una historia para Jacob, matan un animalito, untan la ropa de Jacob con la sangre del animal y le dicen, no sabemos nada de José, solo hemos encontrado esto. Y Jacob llora la muerte de su hijo, José. Pero yo me pregunto, Luis, cuando le toca atravesar todo lo que él atraviesa, vendido, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, vendido a un egipcio importante de nombre Potifar, difamado por su esposa, echado en la cárcel, aún en todo lo que él hacía iba prosperando. Yo me pongo a pensar en eso, en cómo él se conducía. ¿Y cuál era la Mm, fuerza para que él tenga la conducta que tuvo? Porque estando donde Potifar, él administraba todo lo de Potifar, era su mano derecha, era su administrador de confianza, hasta que la esposa de Potifar lo difama y lo meten a la cárcel. En la cárcel también se gana el favor del carcelero y era una persona importante hasta que dos siervos de Faraón son metidos a la cárcel, tienen unos sueños y José les interpreta esos sueños, el ¿no? panadero y el copero. El panadero y el copero, exacto, y les interpreta esos sueños. Pero cuando salen de la cárcel se olvidan de José, pese a que él les había dicho, ya se los voy a interpretar, pero acuérdense de mí, que él estaba, Sí. y se olvidan de él, hasta que se produce la historia de que Faraón tiene sueños que lo perturban. Y recién ahí se acuerda uno de ellos, no sé si es el copero, el copero creo que es, se acuerda y dice, ah, pero yo he conocido a alguien en la cárcel que ha interpretado los sueños, y los sueños que he interpretado se cumplieron para mí, para el panadero, se cumplieron. Mm, Entonces lo hacen llamar. Pero Luchito, ¿qué lo mantenía a él? Porque él seguía con porque él ganaba el favor de todas las personas. Porque al final, cuando interpreta el sueño de Faraón, él gana el favor de Faraón y se convierte en el segundo gobernante de Egipto, así, el segundo literal, de Egipto después de Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede mantenerse en medio de una de las vicisitudes? ¿Por qué alguien puede mantenerse en medio de la traición de sus hermanos, en medio de la difamación de una mujer? ¿Por qué alguien puede mantenerse si no es por una visión? Yo creo que cuando él soñó los sueños y los contaba, yo creo que él sabía que Dios le estaba mostrando algo. No sabía toda la historia, no sabía que eso iba a incluir una vida de vicisitudes complicadas para él. Pero yo creo que este es uno de los más lindos ejemplos de cómo una visión te sostiene en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación extrema, cómo la visión que Dios te da puede sostenerte. ¿Cuál es tu opinión, Luchito? excelente. Me gusta eso que dices, Jaimito.
coincido plenamente. Y vemos en la vida de José, alguien enseñaba acerca de eso respecto de la vida de José, trazando un paralelo entre Cristo, Jesús y José, en el sentido de cómo José, la vida de José fue utilizada por Dios para preservar la nación, ¿no? La nación hebrea. Claro, Y cómo es que Jesús preserva la raza humana, la salva, ¿no? O gloria a sea, hay Dios. cierto paralelo, ¿no? Mm, Ahora, es interesante considerar en la vida de José, y yo creo que hay una clave en medio de todo eso, es que José tenía la bendición de Abraham. O sea, Abraham, Dios corta el pacto, hace un pacto con Abraham, y parte de las cláusulas de ese pacto es que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando uno entiende la doctrina, la enseñanza acerca de pactos, vemos que hay cabezas de pacto, que los pactos eran celebrados no solo entre individuos, sino entre las descendencias de los individuos. Y José es parte de esa descendencia, es bisnieto de Abraham, ¿no? Pero no solo eso, sino que José recibe desde temprana edad, entiendo yo, una revelación. Dios empieza a tratar con José revelándole propósitos en la vida de él que él va a tener, cómo va a ser usado. Y creo que ahí es donde yo me gusta comparar a José con la vida de José como si fuera un corcho. No, no por corcho de que chismeaba, ¿no? Sino un corcho con el cual ¿Con cuál tapas andaba, una que botella? andaba en esas, ¿no? Pero un corcho, o sea, una pieza de corcho, una tapa de corcho, como se quiera. El corcho tiene este material con el cual nosotros cerramos, ¿no? Las botellas de vino. Este corcho que llamamos tiene una cualidad que el corcho siempre sube a la superficie sobre el agua, Exacto, flota. Y me gusta ver resaltar esa virtud en la vida de José, que sin importar lo que le pasa, él siempre se da la manera de estar arriba. exacto, Sí, exacto. sí, Ganarse el favor de la gente. exacto. Pero no solo eso, sino cobrar ánimo. Seguramente ha tenido días Mm, oscuros y días de pesimismo, pero a pesar de todo, haciendo un estudio de la vida de José, si alguien tenía toda la razón para desanimarse en su vida y amargarse, ese era José. mm. ¿Quién en la vida es vendido por los hermanos bueno, querían matarlo, ¿no? Y al final a uno de ellos se le ocurre y dice, no, 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 lo venderemos mejor, nos va a ir bien, Exacto, nos va a ir plata, exacto, le vamos a hacer creer al papá que ha muerto a manos de fieras, urden un exacto, plan. Y claro, no vas a andar amando a tu familia, ¿no? Que te ha vendido a esclavos. Está en la casa de Potifar. Se entiende que hace un muy buen trabajo, es un siervo fiel, dedicado. Eso le gana la confianza de Potifar, pero bueno, Potifar tiene una esposa bastante promiscua en cuanto a lo sexual, que le echa el ojo. ujú, Al final él él escapa de la situación de acoso que la esposa de Potifar, a la que él lo somete a él, es difamado, cobardemente difamado, de manera abusiva es encerrado en la cárcel, es privado de su libertad por hacer lo correcto. exacto, Empieza a exacto. ayudar a ordenar cosas en la cárcel, se gana la confianza del carcelero, tiene un buen trabajo ahí ayudando, interpreta dos sueños, saldrá libre, otro de los que le consultan por sueño va a ser muerto y muere. Ujú, Y como tú bien has dicho, cuando sale el que tiene que salir, le dice, no te acuerdes, no te olvides de mí, ¿no? Y lo primero que hace el cuate es olvidarse otro buen sí, tiempo. sí, Entonces tú lees la vida de José y es una novela mexicana en un sentido, o sea, le va sí, mal todo el rato al pobre, o sea, pero un día, él interpreta un sueño, exacto. interpreta el Ese es sueño el del momento faraón. clave, ¿no? Claro.
Y, y esa interpretación tan precisa, tan dada por Dios, le gana el favor y llega ese día donde de la noche a la mañana sale de la cárcel a ser el segundo en el trono de Egipto. Solo el faraón estaba sobre él. Viene a ser el primer ministro, ¿no? De Egipto, del trono de Egipto. Exacto. Y un día. Ahora, para que llegue ese día que cambia tu vida, pucha, ¿cuántos días, no? Cuánto desierto, cuántos problemas, cuántas pruebas. Pero Dios es fiel. Entonces, creo que lo que sostuvo a José en la vida fue el sentido de propósito que él tenía, si bien no lo entendía plenamente. Y ese sentido de propósito inicialmente fue comunicado a él por visiones, sobre todo por sueños, por Ujú. sueños que impactaron su vida, que le mostraban desde tierna edad que algún día él sería importante y haría cosas significativas. Entonces, qué importante es tener nosotros ese sueño. A veces tiene que ser el sueño el que nos sostiene, tiene que ser el sueño el que nos enfoca, tiene que ser la visión de Dios la que nos ayuda definitivamente a ir en pos de eso. Y qué importante es tener la capacidad de recibirlo en el Señor y de saber a quién le contamos también nuestros sueños y proyectos. No vaya a ser que nos vendan, que nos difamen o lo que sea. Hay de eso también. Pero creo, respondiendo, me extendí bastante, Jaimito, pero respondiendo Tranquilo. tu pregunta, creo que fue el entendimiento del propósito que tenía en Dios. Y tal vez bien no lo tenía tal vez con toda claridad, porque de ahí vemos cómo ya estando en el trono de Egipto como primer ministro, lo diremos así, cómo Dios utiliza a José para preservar a toda la nación, ¿no? Cuando hubo una época de severa hambruna en la tierra. Pero, pero es el punto, él podía haberse vengado, él podía haber renunciado a su pasado, pero no, él se acuerda de su familia, se acuerda de su padre, pregunta a sus hermanos sin todavía sus hermanos saber que él era José, cómo, con Ujú. quién vivían y toda la cuestión, ¿no? O sea, de dónde eran y todo, y urde una serie de, de vericuetos, de situaciones, ¿no? Precisamente para hacer venir a su padre, ¿no? Y finalmente presentarse y revelarse como aquel que fue vendido, aquel que fue difamado y que al final Dios fue fiel en preservarlo, ¿no? Y me toca mucho hacia el final de Génesis cuando dice, ustedes me hicieron todo esto, voy a parafrasear, buscando mi mal, pero Dios ha Exacto, sido quien ha tornado ese mal para bien. exacto. Es Dios el que cambia nuestra historia, sin importar que haya sido trágica, que haya gente que nos haya fallado, es Dios quien nos redime, quien nos rescata y quien quiere hacer las cosas correctas. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Hemos tocado ya un tema muy asociado a lo que viene a ser la profecía, ¿no? En el Antiguo Testamento. A mí me Mm, llama la atención que el pasaje que hemos empleado tú, yo he empleado también en la serie que estoy haciendo y cuando tú iniciaste el tema, usaste el mismo pasaje, Proverbios 29:18, ¿no? Que en nuestra versión Reina Valera dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero otras versiones, y más que nada traduciendo la versión en inglés, que para mí es también un buen referente, la King James, dice, sin mm. visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. En inglés así lo leen los anglosajones. Y claro, nos damos cuenta de que la profecía y la visión están asociadas siempre. Y Luchito, aquí entramos en un tema en el que la visión se convierte en el método de Dios, ¿no? Voy a usar algo que siempre que he hablado sobre visión, yo tengo que reconocer que uno de los ministros que más me ha inspirado hablar sobre visión cada primer de año y que siempre me acuerdo de su serie de él es Kid Moore, ¿no? Mm, Un hermano que tiene precisamente una serie que yo le he dado el mismo título a mi serie, Una visión de Victoria. Pero es interesante cuando nosotros estamos asociando lo que es la visión, que hay uno de los ejemplos o tal vez una de las metáforas más importantes para entender cómo funciona una visión
es verla como que la visión es el plano de una casa, es el mm, diseño de la casa. Ahora, cuando yo hablo de esto y cuando yo cada vez que yo hago y toco este tema, normalmente a principios de año, inspirado por este ministro que siempre me ha ministrado mi vida, cada vez que yo hablo de este tema, digo, el mejor ejemplo de lo que es una visión para nosotros es el plano de una casa. ¿No? ¿Por qué? Porque el plano de una casa es el diseño detallado de lo que los constructores tienen que construir. Y mm, usando esa metáfora, se puede decir, bueno, tu visión es el plano, es el diseño. Y tu fe es la constructora, es la que construye eso, ¿no? mm, Y incluso llegar, usar la metáfora de una manera muy gráfica y decirte, ningún equipo de constructores, ni la mejor, sin la mejor tecnología de construcción, te van a construir nada si no les das un diseño, un plano. Y ahí asociamos la idea que estamos hablando contigo. La fe y la visión están juntas, van juntas. No puedes tener fe sin tener una visión. Pero cuando hablo de esta metáfora, Luchito, en la Biblia esto ya deja de ser metáfora. Porque cuando vemos la vida de Moisés y cuando vemos lo que Dios le encarga a Moisés, Dios a Moisés lo encarga y lo pone Dios en su soberanía, entiendo yo, lo pone a Moisés como el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Era una persona, estaba en pacto con Dios, ujú, pero él tenía que construir muchas cosas. En primer lugar, le tenía que dar la ley, un ordenamiento legal en el que el pueblo de Israel tenía que vivir durante todo el Antiguo Testamento y que tenía un propósito redentor, pero que no era el fin último de Dios. Pero ujú, también a Moisés, Moisés tenía la responsabilidad de construir algo para la vida pública, la vida de devoción, la vida de culto de la nación de Israel. Y tenía que construir algo que estaba compuesto por un santuario, por un sacerdocio y por un ujú, sistema de sacrificios, ¿no? Tanto el santuario, el sacerdocio y el sistema de sacrificios que Dios le da a Moisés eran temporales, está basado en el pacto mosaico, que era un pacto condicional y temporal, pero que prefiguraban proféticamente y tipológicamente, prefiguraban la obra de Cristo. Entonces, cuando yo claro, veo lo importante que es la vida de Moisés, porque hemos hablado de Abraham, y hemos hablado de José como ejemplos dramáticos de la forma en que Dios usa visiones, para alimentar la fe de estas personas. Pero cuando llegamos a la historia de la Biblia, a Moisés, Moisés tiene un papel fundamental para todo lo que él tiene que hacer. Y a mí me llama la atención porque cuando Moisés tenía que construir, hablemos del tabernáculo. Son tres cosas, como yo decía, ¿no? Es un santuario, es un sacerdocio y es un sistema de sacrificios. Eso es lo que la ley de Moisés tenía que incluir como parte de la revelación que Dios le da a Moisés. ujú, Pero concentrándonos en el tabernáculo, a mí me llama mucho la atención de que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, le dice algo bien nítido. Le dice, hazlo conforme al modelo. Otras versiones dicen conforme al diseño mm, que yo te mostré en el monte. Claro, Moisés tenía que hacer un tabernáculo que después, en el tiempo de David y de Salomón, se convirtió en un templo, pero era la misma idea, un santuario, ¿no? mm, Tabernáculo era un santuario móvil, desarmable, por así decirlo. El templo ya era una construcción en piedra y madera. Pero Dios le da esa instrucción, pero yo me pongo a pensar en el cuidado de Dios. O sea, tenía que hacer el tabernáculo y leemos en el libro de Éxodo las instrucciones detalladas de cómo tenía que hacerlo, con qué tipo de pieles de tejón, pieles de una cosa, de otra cosa, cortinas de lino, lino torcido. Le da instrucciones detalladas. Pero yo veo cómo Dios se comporta con las personas a las que Él va a usar.
le da detalles, le da diseños. En el caso de Moisés, cuando dice, vas a construir el tabernáculo, pero ten cuidado de hacerlo conforme al diseño que yo te mostré. Le mostró un diseño. Y es ahí donde yo veo que el tema de ver la visión como un plano de nuestra vida deja de ser metafórico, deja de ser una visión práctica que Dios le da. Luchito, Mm, eso me lleva cuando yo veo todo lo que es el templo, por ejemplo, y veo la historia de David, la transición de David a Salomón. David tenía en su corazón, yo voy a construir una casa a Jehová, yo voy a construir, y habla con Natán y le dice, voy a construir, y Natán le dice, haz lo que haya en tu corazón, y se estaba yendo Natán, y cuando está en la mitad del patio, Dios le dice, regresa, porque David no me va a construir una casa a mí. Y es ahí donde Natán regresa y bueno, en medio de una serie de diálogos se da el pacto davídico, pero al final no es David el que construye el templo, sino que es su hijo Salomón. Salomón. Él tenía la intención, pero Dios le prohíbe. Sabemos ya al final del libro de Samuel, sabemos que la causa es porque él era un hombre de sangre, un hombre de Mm, guerra, que necesitaba que el templo sea construido por un hombre de paz, Salomón, ¿no? Sabemos que al final esa es la causa. Pero a mí me llama la atención que David le entrega a Salomón todo el oro que tenía, toda la plata, todos los materiales, se los entrega. Pero cuando tú lees la Biblia, ahorita no recuerdo el pasaje exacto, también le entrega los planos, el diseño. ¿Sabes qué, Salomón? Esto he querido construir yo. Aquí están los materiales, pero ahora tú lo vas a construir y le entrega un diseño. mm. Luchito, yo veo que esto de que la visión es tan importante, es, usándolo como una ilustración, también se repite, Luchito, en el libro de Ezequiel. Ahorita estoy hablando, estoy trazando una línea de pensamiento del templo, pero en el libro de Ezequiel nosotros vemos una descripción de un templo. El templo de Ezequiel, a partir del capítulo 40, está descrito un templo. Y bueno, levanta muchas interrogantes, pero cuando tú lees ese pasaje de Ezequiel, te das cuenta que es un diseño detallado, ¿no? Para mí, Luchito, esto es muestra de que Dios es un Dios de excelencia. Y cuando le encarga a alguien hacer algo, le entrega un diseño. Mm, Ahora, esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿no? Hablando del templo, nosotros sabemos que ahora el templo somos nosotros, pero también la iglesia está simbolizada por el templo y en el que cada uno de nosotros somos piedras vivas, ¿no? La iglesia es un templo en que la piedra angular es el Señor Jesús y cada uno de nosotros también. Él es piedra viva, piedras vivas. Pero también este tema del diseño del templo que después se transforma en lo que somos nosotros, primero como creyentes, pero también como cuerpo de Cristo. Yo digo, Dios ha dejado diseños de todo en la palabra. Diseño. Y si nosotros entendemos ese carácter de Dios, es tan prolijo Dios que para que le construyan algo les da diseños, les da diseños. Entonces, Luchito, esta no solamente es una metáfora, sino que estamos conociendo también algo sobre el carácter de Dios, ¿no? El carácter de Dios. ¿Será posible que, por ejemplo, para la vida de un hombre, de un ministro, hablemos de Pablo, hablemos de él como para mí uno de los mayores ejemplos de un ministro del Evangelio? mm. ¿Será posible que nosotros podamos ver que Dios a Pablo le dio una visión así detallada? Sí, Claro. con esa exactitud, con ese cuidado de dar un diseño detallado. Porque al final Pablo tenía que escribir la Biblia, que es la revelación paulina es parte fundamental de la Biblia. ¿Y será posible que Dios le dio también un diseño así? Y esto, llevarlo al plano de la reflexión, no extenderme más, quiero escuchar tu opinión, pero esto llevarlo al plano de la reflexión, cuando ya estamos hablando de nuestra visión, de la visión de nosotros como personas, ¿no? Ya. De repente tantos creyentes están viviendo su vida a la deriva. De repente, esto con el pasaje con el que hemos empezado, debería por lo menos hacerlos reflexionar. Donde no hay visión, el pueblo perece, ¿no? ¿Perecer qué significa? ¿Estás llegando a tu destino? ¿Estás llegando donde... ¿Será posible?
conociendo este aspecto del carácter de Dios, que es un Dios prolijo, que para que le construyan algo da un diseño detallado. ¿Será posible que tenga un diseño para mi vida? ¿Será posible que tenga? Porque esto nos tiene que llevar, Luchito, a que nosotros busquemos ese diseño. Pero te pasaré la palabra, querido hermano. Quiero ver cuál es tu opinión de esto. No he tomado Excelente. tiempo de nota, nota del No, tiempo, pero dale, dale. A ver, ya, me gusta. En realidad, podemos hablar mucho sobre ejemplos en la escritura de cosas que Dios reveló, pero como esta es una charla, no es una clase teórica, no es una prédica. exacto. Creo que es importante relevar el asunto del propósito. Y tú lo ponías muy bien, o sea, o sea, ¿cómo es que Dios quiere, cómo es que Dios comunica su voluntad a nuestra vida? ¿Cuál es la naturaleza del propósito que Dios tiene con cada uno? Y cómo es que nosotros eventualmente vamos a poder alcanzar ese propósito si no es por haber obtenido una visión, un plan, un plano Un plano. de lo que Dios tiene para nuestra vida? Es como cuando uno construye, ¿no? No puedes construir a la deriva, uno tiene que haber un plano. O sea, es más barato borrar un trazo en un plano que derribar una pared, ¿no? Exacto, O sea, exacto, es más barato, o sea, es menos costoso y no estamos, no deberíamos estar derribando paredes en las construcciones todo el tiempo, sino si hay un buen plano, se ejecuta el plano. Cómo construir una vida, cómo dirigir una vida, cómo tomar decisiones en la vida si no tenemos una idea acerca de lo que Dios quiere de nosotros y de lo que nosotros queremos en Dios. exacto. Y ahí entra el asunto de que uno empuja la visión, pero luego la visión lo empuja a uno, Amén. ¿no? Y ahí es donde uno tiene que, o sea, el tiempo de planificar, de hacer planes respecto de lo que uno quiere hacer, no tiene por qué ser un tiempo mal invertido o una pérdida de tiempo, sino más bien tiene que ser un tiempo que debemos atesorar y donde podemos y deberíamos ponerle ganas en lo que queremos hacer, porque Dios trabaja en base a eso. Yo siempre suelo decir, tengo un dicho que dice, Dios es un Dios de diseño, orden y propósito. Nada de lo que Dios hace está librado a la casualidad, a su, entre comillas, sentido del Eso humor. es lo más Escucha, importante. Dios, bueno, Él nunca duerme, ¿no? Pero si metafóricamente durmiera y se levantara, ay, qué rico que viene dormido, voy a bendecir a toda la humanidad hoy día, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy de buen humor, digamos, ¿no? No, entender a Dios tiene que ver con entender que las características de su carácter, las particularidades y peculiares del carácter de Dios están basados en su bondad, pero también en orden, un Dios de diseño. Es- El quehacer de Dios, el obrar de Dios se circunscribe a su carácter, su poder es limitado por su carácter, o dirigido más que limitado, porque Él es todopoderoso, pero es dirigido por su carácter. Sus obras buenas reflejan su bondad, su plan, y eso es importante entender. Ahora, bien hablaste de la vida de Pablo, por ejemplo, que cuando uno estudia la vida de Pablo, es como la vida de José un poco, ¿no? O sea, tuvo tropiezos, se enfrentó mucha oposición, mucha persecución, situaciones muy complicadas, pero al final de sus días él habla como un campeón, ¿no? He guardado la fe, he peleado la batalla, he corrido la carrera, ¿no? O sea, la es- corona me está haciendo, una corona me está esperando, me ha sido reservada, estoy parafraseando. Entonces, ¿por qué fue capaz de decir eso hacia el final de su tiempo? Porque él entendió que él había acabado su misión en esta tierra. Amén. Ahora, esa misión no vino a él por fruto de simple casualidad, sino todo lo contrario, vino en virtud de un propósito. Quiero leer es Tito, que está en Hechos 26 12 al 20, que va a corroborar aquello que Excelente. estamos hablando. Y Excelente. tiene que ver con la visión, y tiene que ver con la visión personal y también con la visión
para el ministerio que Pablo había recibido del Señor, o sea, cuál iba a ser su función en el cuerpo de Cristo. Y dice, él está relatando instancias de su conversión a Cristo. Y luego dice Hechos 20, 12 al 20. Está hablando de su conversión. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, está hablando con el rey Agripa, testificando de Cristo en la corte del rey Agripa. Dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Gloria a Está hablando Dios. que Dios le iba a dar visiones, más visiones, experiencias Claro. espirituales, revelaciones. Exacto. ¿Mm? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta era una visión celestial. Te he escogido y te he enviado a predicar, a enseñar acerca de lo que has visto, a lo que has vivido y las cosas que yo te voy a mostrar. Y qué lindo es, estudiando la vida de Pablo, entender que Pablo escribe dos terceras partes del Nuevo Testamento y que la mayoría de la práctica que tenemos basada en doctrina bíblica del Nuevo Pacto en las iglesias cristianas ha sido Pablo el que ha permeado esa doctrina a través de sus escritos inspirados. Es la doctrina de la iglesia, plena, completa, revelada al ser humano a través de la pluma de Pablo. Un hombre escogido con propósito por Dios. Hombre al fin, pero escogido, usado y obediente a la visión que Dios le dio. Así que es eso, o sea, él dice, no he sido rebelde, no quise ser rebelde a la visión celestial, la he obedecido, me he esforzado, he hecho lo que me ha mandado el Señor. Gloria a Dios por eso, Jaimito. Contigo, hermano. Gracias, Luchito. Obviamente, Luchito, Pablo también tenía que atravesar muchas cosas como José, muchas vicisitudes en su vida que le costaba mucho ser el apóstol y de repente uno se dice, ¿cómo ha aguantado tanto, no? ¿Cómo ha Ujú, aguantado tanto? ¿Cómo aguantaba todo lo que le costaba, todo el sufrimiento que el enemigo levantaba, ¿no? En el capítulo 12 de Primera Corintios ujú. aparece uno de los testimonios de una de las visiones más dramáticas y tal vez más significativas de toda la Biblia, Lechito. Repetí la cita, Es Segunda Corintios 12. Segunda Es de Corintios. Sí. está el aguijón. Ahorita lo vamos a ver acá. Segunda Corintios 12. Sí, está más o menos por el verso 28, ¿no? Antes de esto, a ver, voy a leerlo todo porque es importante entender cómo Pablo soportaba esto. ¿Por qué soportaba No hay esto? verso 28 en, en Segunda Corintios 12. En el anterior, en el 11. En el 11. 11. Ah, ok, Vamos a ahí llegar está. al 2. Vamos a llegar al Bien, bien, 2. bien. Ahora sí. Pero dice, en algún momento él está defendiendo su ministerio en el verso 22, hablando contra los que lo criticaban, ¿no? Porque esta es Mm. una defensa de su ministerio, ¿no? Son hebreos, yo también, dice. Son israelitas, yo también. Es un diálogo contra sus detractores. Escribía con ese estilo él, ¿no? Sí. Ellos, yo también, dice. Son descendientes de Abraham, también yo, dice, ¿no? Son ministros de Cristo, y aquí él ya no dice también yo. Él dice, yo soy más que ellos, dice, ¿no? Es atrevido, ¿no? Pero dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo, yo más.
Yo soy más ministro que ellos, que los que me critican, ¿no? He trabajado más abundantemente en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Esto es lo que él padecía. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. La ley decía que había que azotar 39 veces nomás, ¿no? Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además, aparte de todo ese sufrimiento, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. Era un ministro, tenía un corazón pastoral. También la situación de las iglesias lo agobiaba. Y más adelante, en el 30 saltando un poquito, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, porque ahí va a tomar un Mm. rumbo nuevo en su carta, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento, dice. En Damasco, aquí le da una yapa, ¿no? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así vivía Pablo. ¿Qué lo sostenía? ¿Qué lo sostenía? Ahora, es lo mismo que a José, Luchito, es lo mismo. Y ahí está el capítulo 12, ¿no? Ciertamente no me conviene gloriarme. Por si acaso, es interesante cuando uno interpreta este pasaje de la Escritura, que Pablo sí se está gloriando. Se está gloriando frente a sus detractores, ¿sí? Es interesante porque lo usa como recurso retórico. Se está gloriando, porque les está diciendo yo soy más ministro que ustedes. He sufrido más, he pagado un precio Claro. más, O ¿no? sea, estas son mis credenciales, que yo soy más ministro que ustedes. A ver, ¿quién iguala mis credenciales? Porque en realidad se está gloriando. Pero para mí es un genio de la comunicación porque es un recurso retórico para su punto. Y él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. ¿Qué lo sostenía? Vendré a las visiones y a las Aleluya. revelaciones del Señor. ¿No? Conozco un hombre en Cristo. Me fascina cómo él se refiere a sí mismo en tercera persona, Luchito, ¿no? Todos los estudiosos saben que él está hablando de sí mismo, pero me fascina cómo para soportar todo esto, se está viendo como tercera persona. Pues dice, yo conozco a un hombre en Cristo, ¿no? Que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. Luchito, esta es una visión. Pablo mismo no sabe si el Señor lo llevó físicamente o solamente en espíritu, pero él sabe que tuvo esta experiencia. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando yo veo esto, yo veo que Pablo como que se desdobla, es solo una expresión, y se ve como el hombre espiritual que Dios, que Jesús redimió, y ese hombre espiritual fue el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, viendo tal vez, Luchito, una de las visiones más significativas de toda la Biblia, porque yo creo, esa es mi deducción, que cuando Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, ahí recibió la revelación completa de lo que después puso por escrito. Mm. Esta revelación era un plano detallado para Pablo, un plano detallado. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo celebro la Santa Cena en Primera Corintios 11. Pablo dice, porque yo recibí del Señor, la noche que fue entregado, hizo esto, yo recibí del Señor, dice. No dice, me lo contaron los discípulos que estuvieron con él, porque Pablo no Mm. estuvo en la última cena. No dice, me lo contaron. Dice, el Señor me lo ha dado, el Señor me ha contado esto, que esto pasó. Mm. Mm. ¿Cuál era el detalle de revelación que Dios le dio a Pablo? Ese es un poquito el énfasis que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es el detalle de revelación? ¿Por qué él soportaba todo lo que soportaba? ¿Qué le reveló Dios? Está escrito en nuestras Biblias. Luchito fue el hombre que más sufrió por predicar el Evangelio,
pero estoy seguro que es el hombre ahora en la eternidad, uno de los hombres más gozosos por haber hecho lo que tenía que hacer. Y todo gracias a la visión, a la visión. Luchito, no sé cuánto tiempo tenemos. Te paso, querido hermano. Ya estamos sobre la hora, casi llegando a la hora. Pero ya yo cierro lo mío, mi parte, porque creo que podemos seguir hablando y sería interesante entrar en más detalle tal vez la próxima sesión, Jaimito, de esto. Me gustaría que hablemos del aguijón de Pablo en el contexto de Hablemos la de eso. visión y las grandes revelaciones. ¿Qué tal? Exacto, Y no nos vamos exacto. a desviar, pero hablemos en el contexto de las revelaciones que Pablo Ya que tuvo. hemos llegado ahí, no sé cómo, pero Sí, sí, aquí yo estoy aquí viendo una casi visión del texto de la escritura que salta a mi vista y digo, wow, porque es bueno entender el contexto y a qué se refería cuando habla del aguijón, pero eh, Pablo no hubiera podido hacer lo que pudo hacer si no hubiera habido algunos factores que colaboraron, que coadyuvaron, a pesar de toda la oposición del enemigo, ¿no? Vemos la vida de Pablo como una vida de alguien que realmente tiene que tener una convicción demasiado fuerte en lo que está haciendo y en aquel que lo ha llamado a servir para soportar todas las cosas terribles que él soportó. Pero no fue solo Pablo, no fue solo la visión, fue que Dios también propició que él tuviera colegas, compañeros de ministerio que lo apoyaron. Uno de ellos fue Bernabé, que le abrió amplias puertas en la iglesia en Antioquía. Otro fue Lucas, que cuando todos lo abandonaron, Lucas estaba con él visitándolo en la cárcel. Lucas es el que escribe las incidencias en el libro de Hechos de todo lo que hacen los apóstoles. exacto. Y era testigo de primera mano, digamos, ocular de las cosas que pasaban. Vemos la confluencia de varios factores, pero creo que el hilo motivacional, lo que movía a Pablo definitivamente era el haber tenido una experiencia espiritual que lo marcó para toda la vida. El entender que aunque él estaba persiguiendo esta nueva secta que se llamaban, bueno, se llamaron luego cristianos, pero esta nueva secta que seguían, de los que seguían a Jesús el Nazareno, pensando él desde su perspectiva religiosa farisaica que eran una amenaza y una afrenta al judaísmo tradicional, consintiendo él en la muerte del primer mártir de la iglesia, el apedreamiento del diácono Esteban, uno de los líderes, siervos en la iglesia de Jesucristo, en Hechos 8. En Hechos 9, yendo a perseguir a la iglesia con credenciales dadas por los líderes religiosos de su época, y hay crónicas, ¿no? Historias donde se dice que Pablo, pues, la gente tenía mucho miedo de Saulo de Tarso porque era un hombre malvado, era religioso, muy religioso, y era el celo religioso fue lo que lo llevó a hacer tantas cosas antes de su conversión genuina a Cristo. Pero cuando Jesús se revela a él en persona y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y Jesús lo toma personal. Dice, tú me Exactamente. estás persiguiendo a mí, pero yo te he llamado, yo te estoy llamando para hacer mi obra y lo recluta. Lo pone entre sus filas y porque vio que era un hombre muy trabajador, me imagino. O sea, era Es la misma visión celestial que leíste hace un rato en el capítulo 26, ¿no? Cuando él dice, yo no, exacto, yo tengo que obedecer la visión celestial. Está hablando de esa visión, pues, ¿no? exacto, la experiencia de su conversión. Y qué importante es entender que Pablo no se conformó con una visión, una experiencia de una vez. Él, él nació de nuevo, se puso serio en las cosas del Señor y llegó a ser precioso instrumento de Él. Y Pablo mismo habla en ayunos, ¿no? En peligros, en ayunos, en esto. O sea, era un hombre de ayuno, de oración, de estudio de la palabra. Era un erudito bíblico de su época. Exacto. Dios utilizó, creo, habilidades que él había desarrollado en su vida para revelarle a él lo que llamamos la revelación paulina, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y tanta cosa, ¿no? Pero Amén. fue la visión lo que sostuvo a Pablo.
fue el sentido de propósito, fue el sentido de saber lo que Dios quería y esperaba de él. Y hermanos, en un sentido, sin querer, bueno, hemos elevado a Pablo al grado sumo como un hombre alcanzado por Dios, pero lleno de Dios y lleno del propósito de Dios. Pero a lo que me voy cuando considero la humanidad de Pablo, sus fallas, que tenía tal vez también algunas, tiene algún momento una discrepancia con Pedro, no, con Bernabé, que no poca. Tú has predicado de eso hasta ahora, me acuerdo de tu predica en nuestra iglesia, Jaime, es que es una bendición. Se separa de Bernabé, llama la atención en algún momento a Pedro por ser judaizante, por andar con temor de los judaizantes, de los judíos religiosos, por tener cierto sentido de hipocresía, ¿no? En su vida. Pablo no era fácil de llevar, o sea, de Claro, sobrellevar, ni de viajar, ni de trabajar con él, por el celo que él tenía. exacto. Pero, pero es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que ha recibido un llamado, que ha tenido una experiencia sobrenatural, que ha tenido una visión inicial y muchas otras visiones que completan el cuadro de la redención como la entendemos a partir de la escritura y la revelación del nuevo pacto. Y que al final puede gloriarse y decir, como tú bien dices, estas son mis credenciales, esto es lo que yo he sido capaz de sufrir. Exacto. Por eso soy apóstol. Y todavía lo dice, y como un abortivo, ¿no? Dice, me alcanzó y me hizo apóstol y soy el más Al pequeño. último se Es, apareció a es mí, dice. retórico, es todo retórico. Pero luego dice, pero sin embargo he hecho más que toditos los llamados apóstoles, he hecho más. Y habla acerca de eso, ¿no? Y qué importante es eso, Jaimito. ¿Me tienes? Yo me he perdido. En mi monitor se ha apagado. ¿Estás ahí? Estás todavía aquí, sí. Ya, pucha, yo he dicho el rapto, he dicho, ¿qué ha pasado? Mi monitor se ha apagado. Perdón por las caras que he puesto, seguramente he puesto varias caras, pero No, se estás apagó. ahí. Sí. Ya Pues, veo. ¿qué tiene? Bueno, pero más allá de esto, es el punto de, recibió visión de Dios, hermano. Tenía claridad sobre el plan y era un hombre de oración. No es que daba las cosas por sentado. Porque ese Mm, es el otro error, o el error que yo veo a veces en personas que comienzan bien, pero no saben mantenerse en el fuego del llamado original de Dios, del propósito de mm. Dios. Somos como carbones, ¿no? Podemos andar encendidos en virtud de cuán cerca permanecemos de la llama. Podemos apagarnos también. Podemos menguar en intensidad también. Y la lucha del diablo, del enemigo, es esa. Es desanimarnos, es perseguirnos, es ponernos en presión sobre ciertas situaciones que no necesariamente las controlamos en plenitud. Pero creo que el poder de la decisión y de la convicción que uno tiene, pues nos tienen que llevar adelante a hacer a cumplir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y de eso seguiremos hablando. Invito a los hermanos que nos siguen para que más allá de información que podamos dar en esta charla, habremos dado tal vez, mm, desafiemos, seamos desafiados todos, a evaluar si estamos realmente actuando desde una posición de total certeza y rendición al plan de Dios, certeza de ese plan, y si no, pues decidir hacer los ajustes que haya que hacer, ¿no? Porque la vida es una, hermano. Y la vida se nos va. O sea, yo quiero hacer que mi vida cuente, definitivamente, Aleluya. ¿no? Contigo, Jaimito. Aleluya. Si no, me voy a Gracias, poner a Luchito. filosofar. Ya, luego te voy a pedir que creo que te toca, ¿no? A ti despedirnos. Pero Ya. unas últimas Mira, palabras. mira. Está bien, sin miedo. Sin miedo. Vamos a Hay algunas, reivindicar. hermanos, hay algunas lógicas internas que hablamos con Jaime en las previas. Sí, estamos con Sin algún miedo, código sí. todavía riendo con Luchito, ¿no? Pero terminando nuestra charla, es interesante el rumbo que ha tomado, ¿no? Creo que hemos establecido algo. Dios
para trabajar con alguien, trabaja en base a visiones. Las formas en que esa visión se produce pueden variar, pueden ser sueños, puede ser una visión abierta, puede ser lo que le pasó a Pablo, que ni él mismo sabe, ¿no? Si él fue llevado enterito o solamente su espíritu. Mm, Entonces, mm, las cosas pueden variar. De hecho, también un ángel puede revelar una visión de Dios, ¿no? Es lo que pasó con Daniel, ¿no? Las profecías de las 70 semanas es la profecía de un ángel, ¿no? Y mm, es una visión, ¿no? Es una visión. O sea, pueden haber muchas formas, pero hablando de esto y viendo cómo Dios es un Dios de propósitos, que está interesado en revelar un diseño detallado. Esto es a nuestros hermanos lo que quiero transmitir al cerrar esta charla, ¿no? Dios tiene un diseño detallado para ti. ¿Qué necesitas para empezar a buscarlo? Pero hay un comentario, Luchito, que es importante, porque estamos hablando de estos métodos espectaculares, llamémoslo, de Dios para revelar una visión. Los sueños de José, la forma en que le hablaba a Abraham, qué sé yo, este arrebatamiento de Pablo, porque muchos lo ven como que Pablo fue arrebatado, ¿no? mm, mm. Hasta el tercer cielo, que son métodos espectaculares que Dios usa, o la visita de un ángel, ¿no? Y de repente nosotros hablando de un Dios de visiones y poniendo estos ejemplos, muchas personas van a decir, está bien, yo quiero que Dios me dé una visión, pero que venga pues un ángel, una visión, o que me dé una, o que venga una visión. Y es Calma, calma, hermanos. claro, el comentario es, y seguramente podemos también abundar de eso en nuestras próximas charlas, Luchito, en nuestra próxima charla de este tema. El creyente de hoy no necesariamente tiene que ser tratado con Dios con uno de estos métodos. Estos Mm, métodos eran usados porque eran necesarios por Dios, porque había situaciones y normalmente estos métodos fueron usados porque no había la Biblia escrita, la gente no tenía la Biblia. ¿Cómo es que cada uno de nosotros va a poder descubrir la visión, el diseño, el plano de Dios para su vida? No tenemos que esperar cosas espectaculares. Si vienen, Dios es soberano en ese sentido para manifestarse a nosotros de la mejor manera. Pero el hecho de encontrar tu visión no necesariamente está asociado a un método espectacular. Aquí en la Biblia. Los creyentes de hoy tienen que encontrar la visión. En primer lugar, tienen que tener una visión de sí mismos, su autoimagen. Y no la autoimagen que tienen de todos los años que han vivido sin redención, sino lo que Dios dice que eres. Está amén. aquí. La Tú aquí te identidad. tienes que ver como un espejo. Tú tienes que cambiar. La visión principal que tienes que cambiar es tu autoimagen. Aquí tienes que verte. Este es un espejo para verte. No necesitamos, Luchito, que un ángel venga, que tengamos un sueño. Y seguramente podemos hablar en detalle de eso. Pero simplemente terminar con esta reflexión, hermano, hermana. Es necesario entender el carácter de Dios, cómo trata con nosotros. Es un Dios de detalle, es un Dios prolijo. Amén. Es un Dios que tiene diseños detallados y que cuando quiere que tú hagas algo para Él, te lo va a dar detalladamente, Sí, señor. pero necesitas tú poner tu parte para buscar y entender y recibir esa visión de Dios. Y estoy seguro, Luchito, que vamos a encontrar los programas para hablar de estos métodos prácticos, ¿no? Para ver Mm, cómo en la práctica tenemos cada uno de nosotros que recibir nuestra visión y el plano de Dios, el diseño de Dios para nosotros. Me voy con una última frase. Estamos hablando de planos, estamos hablando de arquitectura. Estamos hablando de arquitectura espiritual, aunque pueda amén. sonar un poco técnico, pero es arquitectura espiritual porque necesitas un diseño. ¿Quién es tu arquitecto? Mm, ¿Quién es tu arquitecto? ¿Quién es el arquitecto de tu vida? Esa arquitectura, ese diseño necesitas para tu vida. Contigo, querido hermano, ¿por qué no nos das wow. tu última intervención, pero al mismo tiempo nos despides en una oración? Amén. Oremos, oremos. Y hermanos, Amén. reiterarles esto, o sea, estoy midiendo mis palabras para tratar de ser lo más preciso, hermano. Amén. Eh, mm, hay, hay diversas expresiones del cuerpo de Cristo. Estoy refiriéndome a iglesias, a ministerios, que son caracterizados por
una onda, una característica de activismo. Sí, Y no estoy en contra de trabajar, de hacer la obra, pero a veces hay tanto activismo, tanta idea de hacer una cosa, otra y entrar en moldes y retiros y todo. Y ojo, no estoy en contra de retiros, de conferencias, de eventos especiales en la iglesia, no estoy en contra, estoy todo a favor. Pero a veces entramos en una dinámica de activismo donde provocamos un desgaste en las personas, una exacto, frustración, gente que sirve exacto. bajo el liderazgo. Cuando hay liderazgos muy verticales, se sienten utilizados, se sienten agotados, Y burnout, lastimados. se lastiman, se duelen Mm, y se queman, como se dice el burnout, ¿no? Se agotan espiritualmente. Y no hay más resultado. Las iglesias sí están, hay mucho movimiento, hay mucha energía en el asunto, pero no hay real, o sea, hay movimiento en el mismo lugar, hay un estancamiento, hay mucha, hay mucha dinamicidad, mucha actividad, pero en realidad la iglesia no se está moviendo adelante, no está avanzando en lo que tienen. Y muchas veces pasa eso porque no se tiene una visión clara de Dios. Se entra en comparaciones y en la dinámica de imitar moldes, metodologías de crecimiento. Y no tengo nada en contra en general de estas cosas, pero nada va a sustituir la guía específica para una vida, para un ministerio, ¿ah? Para una familia. Nada, nada, absolutamente nada. Y es lo que decía en mi iglesia el domingo. Estoy predicando sobre la visión. Ya me has influenciado, Jaimito. gloria a Dios. Y les decía, pucha, es que hay una visión personal también para cada vida y eso está en función de tus habilidades, de lo que Dios puede hacer. Yo no puedo Exacto. pretender imitar todos los aspectos de otras personas y esperar tener yo éxito cuando Dios tiene mi porción de tajada de torta, de pizza, de lo que sea, ilustrando lo que es específico respecto de su voluntad para mi vida. Y la tuya, Jaime. Yo doy gloria a Dios que nuestras vidas confluyen en varias cosas en cuanto Amén. al llamado ministerial y particularidades, pero igual hay cosas que tú tienes que hacerlas de cierta manera, yo las voy a hacer de otra manera. Dios te guiará de una Correcto. manera, Dios me guiará de otra. Y Exacto. somos complementarios, el reino avanza, pero la idea es buscar del Señor realmente y buscar recibir de parte del Señor esa visión. Entonces, oremos en ese sentido, Jaimito, y quiero invitar a todos los hermanos que nos apoyen en la oración. Queremos orar por ustedes también, orar por nosotros, porque Amén. necesitamos eso. Necesitamos gente que apoye, que crea en la visión que Dios nos ha dado. Necesitamos haber recibido, estar recibiendo revelación concreta del plan de Dios, de lo particular que Dios tiene para nuestra vida. Dios no va a bendecir nuestros planes egoístas, basados en nosotros mismos, Mm, solo porque nosotros mm, queremos meterle ganas. mm. Dios va a bendecir sus planes, hermanos. Él es Exacto. Dios. No estamos aquí para decirle qué hacer. Él tiene que decirnos qué hacer nosotros y nosotros obedecer. Exactamente. Entonces, creo que eso es Eso se ha perdido. importante. Sí, Eso se ha perdido. es una autocrítica, sobre todo en ministerios pentecostales, de corte carismático, neopentecostales. Mm, Hay demasiado exceso en cierta cosa, demasiado show y poca consistencia, poca comunión con Dios. Aún hay mucha gente que habla en nombre de Dios. Hermano, Jaime, te digo, a ratos pucha, hay hombres que han empezado muy bien en ministerios proféticos y están acabando desastrosamente hablando cosas que no son, poniendo experiencias por sobre enseñanza bíblica. Empezaron bien, pero no se mantuvieron. Algo pasó en el trajín de las cosas, tal vez orgullo, tal vez una falta de dependencia de Dios, tal vez una falta de conocimiento del carácter de Dios, no lo sé. Pero mm. necesitamos levantar ciertas banderas rojas de advertencia también, ¿no? Creo en las vidas y animarlos y decir, Dios es fiel, el hombre puede fallar, la iglesia puede haber fallado muchas veces, pero aunque hay imperfección todavía, muchas cosas perfectibles, Dios es perfecto y Dios no se rinde del propósito original y Él no nos va a fallar. Entonces, Amén. establezcamos la visión Mm. de Dios en nuestra vida. Oremos un momento. Padre, te damos Amén. gracias, Señor, en el Gracias, nombre de Dios. Jesús. Nos ponemos de acuerdo con Jaime.
Aleluya. Señor, gracias por estos 2 años que cumplimos con este programa, Señor, Gracias, produciendo Dios. ya, grabando, Amén. 104 programas. Gracias porque es tu gracia, tu misericordia, es tu amor, es tu propósito lo que nos lleva a continuar en esto. Pero más allá de eso, Señor, queremos orar hoy día por las personas que nos escuchan habitualmente, por aquellos que recién están comenzando a escucharnos, Señor, también. Padre, tú tienes un plan, tú tienes un diseño, tú tienes Amén. un plano, Señor, un propósito para cada vida, Dios. Aleluya. Amén. Y en la medida en que sumamos esos propósitos, esos planes y añadimos, ¿no?, el servicio, el trabajo, la naturaleza del llamado de nuestra vida al plano general de ejecutar tu voluntad Amén. aquí en la tierra, Señor, es que hayamos, Dios, significado, Señor, en nuestra existencia, es que Amén. hayamos, Señor, los resultados que tú quieres tener. Es que podemos, Señor, entender que vivimos para tu gloria, Señor, y para tu honra, y para Amén. exaltarte, Señor. Sé que estamos plagados de debilidad humana, de situaciones, de cosas que son, se tienen que mejorar, que son Sí, perfectibles y que Señor. aún hay cosas que están mal, Sí. Señor. Saca lo malo, pon lo tuyo, Amén. Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar, Señor, entender el plano, el plan tuyo para nuestras vidas, de manera individual, como familias, como ministerios, como personas que tienen llamado ministerial, como iglesia, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a entender tus planes, Señor. Amén. Ayúdanos a Queremos descubrir perseverar y traer vida y mantener tus vivo, Señor, propósitos. la pasión y el anhelo por las cosas tuyas. Ese anhelo que fue característico cuando nacimos de nuevo, cuando experimentamos tratos Mm. tuyos, cuando confirmaste el llamado sobre nuestra vida. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a, Aleluya. a ayudar a otros, a instruir a otros, a ejercer un ministerio efectivo a favor de la iglesia, para avanzar la obra del Evangelio, para que muchos te conozcan, Señor. Amén, No, Padre. no solo que tengan una información, algo vago, sino que te conozcan de manera real, de manera personal a ti, Señor, y decidan vivir para ti. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Glorifícate, Señor, en cada vida, en Gracias. cada familia, en cada iglesia. Glorifícate en este programa, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Dios. Gracias por Jaime, por su vida, su ministerio. Gracias, Porque podemos Dios. correr Gracias, juntos, Señor, Dios. con esta aventura de entrar en redes, de tener estas charlas. Gracias por lo que ha pasado estos 2 años. Gracias por los tiempos futuros que vienen, por los años que vienen, Señor, si así Amén, tú Padre. quieres, Dios. Ayúdanos, Señor, y bendice a todos y cada una de las personas que nos siguen, Señor. Bendice a sus Amén. familias. Padre, donde hay confusión, Señor, que tu luz sea manifiesta, Señor, que haya sentido de propósito, que haya dirección. Donde hay temor, que venga la fe, que erradique el temor. Donde hay enfermedad, que haya salud y sanidad, Señor. Donde hay Amén. necesidad, carestía, pobreza, venga la provisión abundante, Señor. Vengan los recursos, Señor. Donde hay confusión, vuelvo a decir, Señor, que hay este sentido de dirección clara, Señor, tu voluntad disipando Amén. cualquier Amén. nube de confusión del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Amén, Padre. Glorifícate, Señor, y gracias porque tú, Jesús, eres quien hace la diferencia en la vida de las personas, el que hace la diferencia en Aleluya. nuestra vida, Señor. No nos Amén. predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo, Señor. Gloria al Queremos, Señor. ese es nuestro anhelo, ese es nuestro propósito, Señor. Y Padre, gracias por cada vida, Señor, que tiene, Señor, la predisposición y el deseo de seguirnos, de divulgar lo Amén. que hablamos, Señor, de meditar en esto. Revélate a sus vidas, Señor, más y más. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Te damos a Gracias, ti Dios. la gloria. Amén y amén. Gloria a Amén. Dios. Jaimito, nos vemos la próxima, hermano. Amados queridos hermanos, Dios les bendiga también. Jaimito, tu despedida. Luchito, gracias. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos todavía con un tema pendiente. Se nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Los esperamos la próxima. Hasta la próxima. Un Amén. saludo a todos. Amén. Bendiciones a todos. Chao, chao.